Muy buenos días, mi nombre es Marinés Pérez, hoy seré su anfitriona y vamos a darle el paso a Heli Gil, quien nos traerá hoy la palabra, continuando con la serie de liderazgo. Bienvenida, Heli. Gracias, buenos días, bendiciones a todas y todos. No sé si habrán caballeros conectados, no me fijé, pero bendiciones para todos. Tengan un feliz y bendecido día. Eh, bueno, vamos a darle continuidad a la serie que ha estado trayendo Vanessa, llamada Un liderazgo eficaz. Y este tema como título tiene Cómo ganar el respeto de los demás. Y subtítulo, Comprenda el valor de su carácter. Amén. Entonces vamos a dar continuidad aquí. Eh, Quería cerrar la cámara para poder estar más cómoda, así que me disculpan que cierre la cámara. Listo. Muy bien. Bueno, dice así, los líderes y la credibilidad. De la misma forma que cada líder cuenta con su fuerza, también tiene sus debilidades. Durante una visita a la catedral, bueno, vamos a obviar este pedacito y le colocamos acá. Los líderes se encuentran en la primera línea de la batalla espiritual y son muy susceptibles a los ataques de Satanás. En ocasiones se encuentran entre sus primeras víctimas. Los líderes están expuestos a expresiones y tentaciones que van más allá de las pruebas a las que nos sometemos todos. Las dificultades asaltan al imprudente y las trampas abundan hasta para los más experimentados. Satanás sabe que si consigue que el líder caiga, muchos de sus seguidores caerán junto con él. Los líderes tienen que tener un nivel de vida superior al de sus seguidores. Este es un principio bíblico que debemos tomar en cuenta constantemente. A los líderes se les juzga de modo diferente porque sus dones y sus responsabilidades son diferentes. Eh, Aquí le voy a mostrar un triángulo que muestra los seguidores cuentan con muchas opciones, mientras que el líder mm, es como más corta o igual, no más corta. Un segundito para mostrarles este triángulo. No sé si lo ven bien. ¿Ya? Ok. Entonces cierro la camarita nuevamente. Continuamos. Eh, ¿Cuánto a cómo vive? Este triángulo muestra que los seguidores cuentan con muchas opciones. Cuanto a cómo viven, cómo invierten su tiempo y las variantes por las que optan. Sin embargo, a medida que usted va subiendo en el triángulo, va adquiriendo responsabilidades y sus opciones se van reduciendo. Una vez en la cima, prácticamente no tienen opciones porque se ha convertido en el siervo líder. Las opciones disminuyen en la medida en que la responsabilidad se incrementa. La mayoría de las personas no comprenden este precepto. Muchos líderes viven sobre la base del principio de que mientras más influencia tengan, mayores serán las opciones y las variantes con que contarán. Comienzan a vivir como si estuvieran por encima de la ley. En Santiago 3:1 se subraya esta verdad. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y Jesucristo en Lucas 12:48 también pronuncia el mismo principio, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado,
más se le pedirá. Bueno, vea la gran responsabilidad que como líderes, ¿verdad? Tenemos. Por eso debemos cuidar, debemos siempre estar enfocados, nuestra mirada en el Señor y sabiendo que el grande aquí es Él, que se trata de Él y todo es por Él y para Él, y para la salvación de cada uno de sus hijos. Aquí dice, como líderes tenemos que recordar que Dios nos ha entregado mucho, pero Él también demanda mucho a cambio. No se nos juzga por los mismos patrones que al mundo. Podemos pecar de la misma forma que lo hace el mundo. Y ciertamente podemos recibir el perdón tal y como lo recibe el mundo. Pero no resulta tan fácil regresar a nuestra posición como líderes una vez que hemos perdido la credibilidad ante los demás. Así es. Algunos líderes cristianos fracasados parecen no comprender o no quieren comprender la palabra de Dios en su aplicación con respecto al perdón y el restablecimiento. Asumen la actitud de que, como le he pedido perdón a Dios, tienen todo el derecho de regresar a su posición y a sus privilegios, pero todo ya no es como era antes y eso es muy cierto. Para lograr la credibilidad, para lograr esa presencia, esa unción como antes, de verdad que cuesta bastante. Y siempre las personas van a estar pendientes de la falla que se tuvo. Siempre la van a traer a memoria, porque lamentablemente nosotros perdonamos, pero no olvidamos cuando el Señor nos manda que debemos lanzar al fondo del mar todo eso, pero sí suceden estas cosas. Aquí dice, cuando caemos tenemos que atravesar un periodo de prueba para mostrar nuestro sincero arrepentimiento y luego podremos recuperar el preciado terreno de la credibilidad perdida. El liderazgo no es una posición que recibimos, sino una posición que nos ganamos demostrando nuestra fidelidad. Las posibilidades de fracasar abundan, pero se pueden evitar los errores si el líder está atento a las señales de aviso en su vida. Eh, Dice aquí, estoy convencido de que no tenemos por qué caer en los problemas. Si estamos alerta, podemos evitarlos. Aquí es donde subyace la clave del éxito. Estar atento a las enseñanzas a las señales de aviso. Las preguntas que aparecen a continuación pueden activar las señales de aviso en su propia vida. Analicémosla acá cuidadosamente. La primera pregunta, ¿estoy al día en mi relación con Dios? Esta pregunta debe suscitar una respuesta rápida y positiva. De lo contrario, usted se está acercando demasiado al borde, demasiado a los problemas. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. También nos ayuda a pensar igual que Dios. Llegamos a convertirnos en las cosas en las cuales pensamos. Si no le dedicamos tiempo a Dios, le dedicamos tiempo a aquello, sea lo que se ha convertido en algo más importante para nosotros. Muchas veces le damos la prioridad que si hay los platos están sucios, que si hay que hacer una diligencia, que se pasó la hora y ahora mira, no sé qué. Y así, cuando uno viene a ver, se pasa el tiempo y ya pasa el día, a mí me ha sucedido. Y después, entonces en la noche, ay Señor, perdón. Bueno, gloria al Señor porque tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye y uno pide el perdón y wow, pero es tan importante uno, muy importante no dejar el lugar de Cristo, su primer lugar siempre, porque es así como nosotros tenemos su presencia, su bendición, es como el Espíritu Santo de Dios nos llena
y nos apoya en todo lo que hacemos. Cuando eso ocurre, muy pronto nos volvemos insensibles ante su espíritu, mira, así es, y por consiguiente dejamos de tener la fuerza para resistir la tentación y batallar espiritualmente. Todo eso se reduce en un hecho simple. El pecado nos alejará de la palabra o la palabra nos alejará del pecado. Así es. Cuando nosotros como cristianos y como líderes comenzamos a levantar una fachada, nos metemos en problemas. Cuando intentamos hacer el cuento sin haberlo vivido, estamos destinados al fracaso. Podemos evitar ese escollo si mantenemos una relación íntima con Dios. Ahí está todo, en nuestra relación íntima con Dios. Nuestra lectura de la palabra, siempre escudriñándola, meditándola en ella y manteniendo esa intimidad con nuestro Dios. Solo así podemos lograrlo. Eh, la segunda pregunta, ¿mantengo en orden mis prioridades? Las prioridades tienden a salirse de su orden cuando no le prestamos la debida atención. Cantidades incalculables de líderes cristianos han tenido éxito, tan solo para descubrir que el trágico precio de ese éxito ha sido un matrimonio destruido o la pérdida de la salud en algún punto del camino hacia el triunfo. Sus prioridades variaron. Así es. La prioridad de un cristiano debe ser su relación con Dios. Eso significa crecer continuamente en Él, rendirle culto y amarlo y serle obediente. Mantener cuidadosamente esa relación es es la salvaguarda más segura contra el fracaso. Así es. En Juan 21:15, donde Jesús le pregunta a Simón, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a esto? Le pregunta la pregunta que el gran pastor siempre desea que sea contestada no es cuánto sabes acerca de mí, ni cuánto le has contado al mundo acerca de mí. La pregunta es, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me amas? Nuestra segunda prioridad debe ser cumplir con nuestras responsabilidades familiares y la tercera debe centrarse en nuestros compromisos profesionales o con el ministerio. Así es. Nuestra segunda prioridad. Mira, la primera, el Señor. Nuestra segunda prioridad debe ser cumplir con nuestras responsabilidades y familiares. Lo dice familiares. ¿Y cuántas veces dejamos de último lo familiar? Y es por eso que también ha habido tanta destrucción en los matrimonios, en los hogares, en la familia, porque se ha visto mucho eso, que se le da más tiempo a lo del Señor, a la casa, al servicio del Señor, y dejamos a la familia de último, cuando debe ser la segunda prioridad. Es a esto donde uno debe también estar muy al pendiente, muy, porque nosotros por querer servirle al Señor, decimos primero al Señor, por supuesto que primero al Señor, pero mira lo que dice aquí, segundo, y hasta en los mandamientos lo dice, que el primer mandamiento amarás a Jehová tu Dios y al segundo honrarás a tu padre y a tu madre, pero también cuando habla de la familia, habla de todo, de todo. O sea, en el Señor siempre hay un equilibrio y es el equilibrio que nosotros debemos tener. Y la tercera que debe
centrarse en nuestros compromisos profesionales o con el ministerio. Mira, lo pone, o con el ministerio. En primera de Timoteo 5:8, Pablo nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira, ahí está clarito. Las Sagradas Escrituras nos ofrecen dos ilustraciones de líderes que causaron mucho daño en el reino de Dios porque no supieron mantener en orden a sus hijos. Ambos fueron jueces, Elí y Samuel. Siempre he pensado que como Elí y Samuel mantuvieron una relación de mentor a estudiante, la principal debilidad de Elí también se convirtió en la principal debilidad de Samuel. Eso es influenciar a un discípulo de forma negativa. Primera de Samuel 3:11 al 13. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Qué tremendo. Él le dio siempre rienda suelta a sus hijos, nunca los corrigió, ellos hicieron lo que quisieron. ¿Y por qué? Porque no le dio la segunda prioridad a sus hijos, a enseñarles cómo tenía que hacerlo. Y esto sucede hoy día también, que por no enseñarles a los hijos el temor a Jehová, por no enseñarles las escrituras, vengan acá, vamos a sentarnos, porque sí hay quien lo hace, pero también hay quien no lo hace. Y eso atrae muchas consecuencias, las acarreamos y el dolor es grande porque tenemos que rendir cuenta, primero, las consecuencias que se sufre uno como líder y segundo, la cuenta que hay que rendirle al Señor. Tremendo. Samuel fue un juez de mucho éxito. En primera de Samuel 3, de 19-20 se dice de él, y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel, profeta de Jehová. Sin embargo, Samuel vio que la nación que él amaba y dirigía se volvía contra los propósitos de Dios. Como el pueblo escogido por Dios, se suponía que los israelitas nunca tendrían un rey. Dios sería el rey de ellos. Pero como Samuel no consiguió criar a sus hijos en el temor al Señor, Israel rechazó las reglas de Dios. Ay, qué tremendo. Claro, porque ellos no se comportaban como hijos de Dios, pues no crecieron con ese temor al Señor. ¿Y quién va a querer? O sea, nosotros como hijos de Dios vamos a querer que alguien venga dirigiendo nuestra vida, que no tenga el conocimiento de Dios, que no esté alineado conforme a sus preceptos. Entonces, leamos acá en Primera de Samuel 8:1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abía. Y eran jueces en Beerseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido,
y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Qué tremendo. Esto es tremendo, de verdad. Eh, que siendo Samuel un profeta y que sus hijos lamentablemente no siguieron eso, porque él no veló para que sus hijos anduviesen en la verdad. Lamentablemente, dice así, tales advertencias atinadas en la palabra de Dios deben resaltar en nosotros la importancia de mantener nuestras prioridades en orden. Primero Dios, en segundo lugar nuestra familia, en tercer lugar nuestra profesión o ministerio. Solo cuando la relación de un líder con Dios es correcta y solo cuando cumple las responsabilidades como miembro de una familia, puede un líder ser verdaderamente fiel en el ejercicio del ministerio que Dios le ha dado. Aquí vamos por la tercera pregunta. Me hago preguntas difíciles. ¿Cuáles son las preguntas más críticas? La primera es, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le dedico tiempo a este proyecto o a estas personas? ¿Cuáles son mis motivos? Si usted está haciendo el trabajo correcto por los motivos erróneos, no cuente con la bendición de Dios para sus proyectos. La segunda pregunta es, ¿cómo debe hacerse? Eso tiene que ver con la suposición. El peligro de la suposición siempre está presente, sí, señor, especialmente para las personas que han sido llamadas a realizar un gran ministerio de fe. Moisés golpeó la roca en una ocasión para extraer agua de ella y erróneamente supuso que ese mismo sería el método que utilizaría Dios en ocasiones posteriores. Y esto, cuánta consecuencia le trajo a Moisés, al punto de que no entró a la tierra prometida. La tercera pregunta difícil es, ¿cuándo debo hacerlo? Esta pregunta tiene que ver con el tiempo. ¿Cuándo quiere Dios que se haga lo que Él pide? Los líderes agresivos tienden a adelantarse, tal y como hiciera Abraham cuando trató de acelerar la promesa de Dios. Le hiciera a Ismael. Tenemos la tendencia a esperar éxitos a corto plazo, a expensas de la voluntad a largo plazo de Dios. Sí, porque nos apresuramos, es como decimos con nuestra conducta que Dios se tarda. Es que somos tremendos. Bendito sea, Señor. Y como Él nos conoce tanto, es por eso que da su palabra. La cuarta pregunta dice, ¿rindo cuentas a alguien que tiene autoridad sobre mi vida? En Primera de Tesalonicenses 5, 12 al 13, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened, tened paz entre vosotros. Ustedes pueden tener paz cuando rinden cuentas a una persona con autoridad. Esa es una de las razones por las que creo en la iglesia local. Cada cristiano debe pertenecer a una congregación local y debe someterse a los que ejercen la autoridad. Por eso es tan importante que la autoridad debe estar bien alineada con el Señor. Dice, deténgase un momento y escriba el nombre de la persona a quien le rinde cuenta. Ahora escriba en una hoja de papel las 5 preguntas que quisiera que nunca nadie me hiciera hoy.
Hago 4 preguntas que enfoquen sus debilidades. Bueno, hay que hacer eso. Y acto seguido, busque la ayuda de un hermano o hermana en la fe, a quien pueda rendirle cuentas en esas esferas. La quinta pregunta que tiene que responder es la siguiente. ¿Hemos mentido acerca de alguna de las 4 preguntas anteriores? ¿O con toda intención he dejado de mencionar algo? Creo que una gran parte del problema de la credibilidad en la comunidad cristiana lo causan las personas que tienen autoridad, que luchan contra los mismos patrones rígidos de la moral que enfrenta el resto del mundo, pero que al mismo tiempo no responden ante nadie. La autoridad sin responsabilidad es igual a una situación muy peligrosa. Quinta pregunta. ¿Estoy consciente de lo que dice, de lo que Dios le dice a la iglesia? ¿Está consciente de que Dios también le habla a otras personas? Si no es capaz de responder un sí incondicional, entonces está pisando terreno peligroso. En el debe y en el haber de la integridad cristiana. El Espíritu les habla a otros miembros del cuerpo de Cristo que nos complementa y llena el vacío dejado por nuestras debilidades. Y qué tremendo esto. Y llena el vacío dejado por nuestras debilidades. Ve lo que nosotros, en lo que somos débiles y dejamos de hacer. Bueno, el Señor usa a otros y nosotros debemos aceptarlo. Es así. Pablo ilustra este principio con suma belleza en Primera de Corintios 12, cuando nos dice que un miembro del cuerpo no debe desdeñar a los demás. Todo lo contrario, más bien debemos complementarnos los unos a los otros. Ninguno tiene una parte reservada de los dones de Dios. Hágase usted la siguiente pregunta. ¿Soy un líder que escucha o un líder que impone? Tenemos que analizar mucho eso. Muchas veces en muchas congregaciones eh, se imponen. Hay normas que, como bien claro lo dice la palabra, normas que uno mismo no puede llevar. O sea, las normas de hombre. En Primera de Pedro 5, 2, 3, se nos dice que no debemos dárnosla de gran señor con todos los demás, cuando nos interesa más decirles a las personas lo que tienen que hacer que escuchar acerca de lo que están haciendo. Nos falta equilibrio. La pregunta número 6. ¿Me preocupo demasiado por crear una imagen? Me molesta la cantidad de profesionalismo y de roles a desempeñar dentro del ministerio. Muchos nos hemos interesado más en crear una imagen que en levantar el reino de Dios. La pretensión ha sustituido a la pasión en nuestras prédicas. Cómo tratamos las 4 esferas a continuación revelará nuestra autenticidad tanto dentro de la iglesia como fuera de ella. Primer punto dice carácter. Tomo decisiones basadas en lo que es correcto o en lo que resulta más fácil de aceptar. Soy un líder o un seguidor. Cambio. Cambio mi personalidad, mi discurso o mis acciones según las personas con las que me relacionan. Crédito. Cuando algo, cuando hago algo por el Señor, las personas me ven a mí o a Dios. Me preocupa quién recibe el reconocimiento. Cuarto punto, canal.
¿Obra Dios a través de mi vida para llegar a los demás? Si otras vidas no están cambiando como resultado de la mía, eso es una muestra clara de que la imagen que estoy construyendo es la mía propia, no la de Dios. Solo si usted es abierto, sincero, transparente y vulnerable con los demás, Dios podrá usarlo para transformar. Así es. Tenemos que ser humildes, no dejar que el conocimiento sea por encima y se envanezca. Pregunta número 7. Me impresionan demasiado los prodigios y los milagros. Todos buscamos la forma de tener avivamiento, pero más que el avivamiento necesitamos encontrar a Dios. Solo entonces podremos experimentar avivamiento, prodigios y milagros. Pero si tan solo nos interesa el avivamiento por el avivamiento en sí, quiere decir que estamos buscando resultados secundarios. En Lucas 10, del 17 al 20, se nos habla sobre esto. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis, perdón, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Dios no está en el negocio del espectáculo. Cuando Él hace milagro es solo con un único propósito, el bien de su reino. Con mucha sabiduría, un pastor anciano dijo en una oportunidad eh, a un joven, Dios puede hacer milagros por medio de cualquiera. Si hizo que el asno de Balaán hablara por un milagro, no te asombres si decide hacer alguno por medio de ti. No debemos sorprender. Cuando Dios hace una gran obra por medio de usted, eso lo humilla o lo enriquece su ego. El reconocimiento y la fascinación por la obra de Dios nunca debe opacar o sustituir nuestro deseo por la vida sagrada y por el carácter piadoso. La pregunta número 8. ¿Soy un solitario en mi servicio al Señor? Hebreos 10, 23, 25 dice, se nos reprende de la siguiente forma. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nunca es saludable ser un llanero solitario en el culto o en nuestro ministerio. De participación a sus familiares y colegas. No solo es más agradable compartir la alegría con los demás, sino que pertenecer a un equipo puede ofrecer un sistema de responsabilidad. Así es. Dice, nunca olvidaré la primera vez que escuché al reverendo David John Keyshaw. Se levantó frente a más de 1000 pastores en Nueva York y presentó a uno de sus amigos y miembro de su personal de trabajo. Después miró al público y dijo, traigo a mi amigo conmigo porque siento que soy susceptible
a las tentaciones sexuales y él es mi salvaguarda. Se hizo un silencio profundo, pero todos sabíamos lo que él quería decir. Él se hace acompañar porque no quiere tener problemas morales. Saca fuerzas de la presencia de un hermano. ¿Ve? Qué bonito el compartir, el apoyarnos unos con los otros. Cuando diseñamos nuestra vida guiados por el concepto del llanero solitario, estamos destinados a sufrir varias consecuencias adversas. Desarrollamos una percepción distorsionada de nosotros mismos, de nuestro ministerio y de las demás personas. Estamos desequilibrados e incompletos sin la presencia de las demás personas que conforman el cuerpo de Cristo. Y también nos hacen falta sus dones espirituales, por supuesto que sí. Nos convertimos en seres insignificantes porque no vivimos donde viven los demás. Hay un sentido de exclusividad y una incapacidad para relacionarse con el mundo real. Pregunta número 9. Reconozco cuáles son mis debilidades. Guerra avisada no mata soldado. Quizás debamos hacernos una pregunta mucho más importante. ¿Soy sincero en cuanto a mis debilidades? La mayoría sabemos cuáles son nuestras deficiencias, pero tenemos la tendencia a tratar de encubrirlas. Deténgase por un momento ahora mismo y considere las debilidades que pudieran hacer de usted una persona aislada en su vida. Percátese, además, que esas son las mismas debilidades en las que será tentado. ¿Se siente tentado usted por determinadas oportunidades simplemente porque puede graficar su ego? Exige mucho de los demás y no lo suficiente de usted mismo. Con facilidad queda herido en sus sentimientos. Además de ser un adicto al chocolate, el comentario que él hace, me cuesta trabajo mantener mi programa de trabajo dentro de los límites de la resistencia humana. Cuando me doy el lujo de sobreextenderme en mis actividades, eso siempre acarrea un efecto negativo en los que me rodean, percatándome de que se trata de una debilidad personal. He establecido patrones que me permitan mantener mis prioridades en primer lugar. Cualquier actividad fuera de programa debe reunir determinadas características que yo mismo he impuesto. En segundo lugar, he establecido un comité integrado por 3 personas para que revisen mi agenda de trabajo. Recuerdo, sin embargo, que el primer paso que di para vencer esa debilidad fue que yo mismo admití que existía un problema. Y es lo bueno de uno, ¿verdad? Analizarse y reconocer, pues, oye, tengo el ego alto o tengo tal otra debilidad. O sea, es muy importante, porque si no, ¿cómo nos damos cuenta? A veces las personas, los hermanos, eh, quieren hacerle ver a su líder la falla y muchos no lo aceptan. Entonces nosotros velemos para que no caigamos en eso. La pregunta número 10. ¿Tengo siempre presente mi compromiso? Eso es sumamente importante si Dios lo ha llamado a ocupar un cargo en el liderazgo cristiano. En Primera de Corintios 7:24, Pablo nos dice, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Recuerde que cuando Pablo compartió ante el rey Agripa, dijo, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo pudo haber estado tentado a desistir, a aceptar otras opciones o acceder ante la persecución.
ante la persecución, pero lo que le mantuvo firme en su propósito fue la visión que Dios le había dado. Constantemente, el mundo nos lanza oportunidades que pueden alejarnos del llamado de Dios. No existe nada más terrible que cuando un líder cristiano pierde la unción de Dios en su vida, permitiéndose el lujo de desviarse. No existe violación más grande a la confianza de Dios, porque cuando un líder tropieza, los demás caen. Y hay un comentario pequeño aquí que dice, las personas responden más rápida y eficazmente cuando el líder tiene credibilidad. Si Dios puede confiar en usted, otros también podrán hacerlo. Y por último, aquí dice, póngalo en práctica. Principios claves. Uno, los líderes tienen que vivir a un nivel superior al de sus seguidores. Dos, el liderazgo no es una posición que uno recibe, es una posición que uno se gana mostrando fidelidad. Tres, una persona íntegra tiene un sistema de ideales por el cual busca todo en la vida. Cuatro, la autoridad menos responsabilidad es igual a una situación muy peligrosa. La autoridad menos responsabilidad es igual a una situación muy peligrosa. Quinto o cinco, si diseñamos nuestra vida según el concepto del llanero solitario, vamos a sufrir consecuencias adversas. Seis, cuando el líder tropieza, los demás también caen. Así que hasta acá llegó esta enseñanza. Gracias al Señor porque Él es bueno y siempre quiere nuestro bien, quiere que seamos eh, efectivos en Él, que hagamos las cosas todo para Él y con humildad, siempre con la humildad que debe caracterizarnos como hijos de Dios que somos, siempre dándole a Él su primer lugar. Segundo, nuestra familia y tercero, ese ministerio que Él nos ha entregado. Bendito Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Tú siempre fuiste nuestro mayor ejemplo. La vida de Jesús fue completamente alineada conforme Dios quiso. Y ese es nuestro mayor ejemplo y a Él debemos seguir. Y su Santo Espíritu que nos guía y nos hace ver cuando estamos fallando. El que nos dice, hey, hey, mira, ¿por dónde vas? Lo que estás haciendo. Y nos hace volver en sí. Gloria al Señor por eso. Gracias, Señor, por tus enseñanzas. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de los que oyeron y los que van a escuchar estas enseñanzas, igual yo, Señor, podamos poner en práctica todas estas cosas, todas estas claves que tú nos das para que nosotros nos mantengamos firmes en la fe, siempre dándote tu lugar, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.